La cámara principal del Consejo Galáctico siempre estaba ocupada. Diferentes especies de toda la galaxia se sentaban en sillas flotantes alrededor de una mesa redonda gigante. Hoy, el consejero Zixeta, del Imperio Corfax, golpeó la mesa con sus garras. Estaba esperando a que el representante humano dejara de hablar de acuerdos comerciales. La embajadora Kendra Phillips se encontraba en el centro de la sala. Su uniforme azul parecía simple junto a las coloridas túnicas y las brillantes escamas de las otras especies. Estaba explicando por qué la Tierra necesitaba mejores precios para sus exportaciones de grano. Mientras decía, Kendra dijo con voz clara y fuerte: la humanidad proporciona el 40% de los alimentos para las colonias exteriores. Simplemente pedimos una compensación justa. Zixeta emitió un silbido que significaba que estaba aburrido. Los humanos siempre se quejaban de algo: precios comerciales, rutas de envío, presupuestos de defensa. Solo habían sido parte del Consejo durante 30 años, pero actuaban como si fueran dueños de la galaxia. De repente, Kendra dejó de hablar. Sus ojos se abrieron de par en par y se tocó el dispositivo de comunicación en la oreja. Su rostro palideció. La embajadora Phillips le preguntó al consejero Belinari extendiendo sus brazos. Alas emplumadas. ¿Está todo bien? Kendra abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Entonces su imagen parpadeó como una pantalla rota. La estática llenó el aire donde había estado. Problemas técnicos, murmuró Zixelzeta. La tecnología humana es muy primitiva. Pero la consejera Belner se inclinó hacia adelante con sus agudos ojos de pájaro. Algo anda mal. Revisen los canales de comunicación. La pantalla principal de la sala se iluminó con informes de toda la galaxia. Luces rojas de advertencia aparecieron sobre colonias humanas, naves y estaciones espaciales. Una a una, todas se apagaron. Esto es imposible, dijo el consejero Moran, el miembro más antiguo del Consejo. Su piel gris se arrugó al fruncir el ceño. Todos los asentamientos humanos, todas las naves. La colonia Brictope no responde, informó un técnico. La flota de carga cerca de Vega ha desaparecido de nuestros escáneres. La embajada humana en Kepler 442 bits está vacía. Zixelzeta sintió que sus escamas se tensaban. Una señal de preocupación que intentó ocultar. ¿Qué hay de la Tierra? La pantalla principal cambió para mostrar el sistema Saúl, el hogar de la humanidad. Donde debería haber estado la Tierra, un extraño campo de energía brillaba. Parecía una burbuja gigante de luz azul que rodeaba todo el sistema solar. ¿Podemos contactarlos?, preguntó Belinari. No, respondió el técnico. Nada atraviesa esa barrera. No hay señales, no hay naves. Apareció exactamente cuando toda la comunicación humana se detuvo. La cámara del Consejo estalló en voces. Algunas especies gritaron de miedo, otras de ira. Zix se puso de pie intentando restaurar el orden. Rugió en silencio. Esto es claramente un experimento humano que salió mal. Probablemente se destruyeron a sí mismos con su imprudente tecnología. Pero el consejero Morun negó con su anciana cabeza. Mira la firma energética de la barrera. Esto no es un accidente. Es diseño humano. Lo hicieron a propósito. ¿Por qué? ¿Se aislarían de la galaxia?, preguntó Belinari. Los humanos siempre estuvieron ansiosos por comerciar, explorar y hacer amigos con otras especies. Un consejero más joven de la Alianza Próxima habló. Tal vez finalmente se dieron cuenta de que no pertenecen aquí. Los humanos siempre fueron extraños. Sonreían demasiado, hacían demasiadas preguntas, querían ayudar a todos. El almirante Jason Carter comandaba la flota defensiva humana, dijo un asesor militar revisando sus registros. Su último mensaje fue enviado hace 3 horas. Solo informes de rutina y luego nada. El Consejo observó cómo llegaban más informes. Las estaciones mineras dirigidas por humanos estaban vacías. Las naves hospitalarias que traían médicos humanos a planetas pobres flotaban en el espacio. Los laboratorios de investigación donde los humanos trabajaban con otras especies fueron abandonados. Zixelzeta sintió algo frío en el pecho. Era no temas, se dijo a sí mismo. El Corfax no temía perder humanos. Pero mientras observaba las luces rojas que se extendían por el mapa de la galaxia, mostrando cada lugar donde los humanos habían desaparecido, comenzó a preguntarse qué habían estado haciendo todo este tiempo y por qué se fueron tan repentinamente. Sin previo aviso, la barrera de energía alrededor de Saúl pulsó con un ritmo extraño,
como un latido. Dentro de esa barrera, 3.000 millones de humanos se habían quedado completamente en silencio. Y por primera vez en 1000 años, el Consejo Galáctico no tenía idea de qué hacer a continuación. Habían pasado 3 semanas desde que la humanidad desapareció. El Consejo Galáctico se reunía todos los días ahora, no todos los meses como antes. La Gran Cámara se sentía diferente sin Kendra Phillips de pie en el centro. El consejero Cista estudió los informes en su pantalla. Sus escamas se habían embotado por el estrés. Algo que su ayudante notó pero no mencionó. Los piratas habían atacado 6 naves de carga ayer. Las 6 naves solían estar protegidas por naves de patrulla humanas. El borde exterior está en caos, informó el comandante Corp de la Fuerza de Defensa Militante. Sin fuerzas de paz humanas, los asaltantes atacan libremente. Nuestras naves no pueden cubrir todas las rutas que los humanos usan para patrulla. La consejera Belner se puso nerviosa. La estación minera Sigma 7 envió una llamada de socorro. Sus procesadores de mineral se averiaron. Dicen que solo los ingenieros humanos sabían cómo arreglarlos correctamente. Imposible Zixa, Dijo, pero su voz carecía de confianza. Seguramente otras especies pueden reparar máquinas simples. Moran, el antiguo consejero, habló lentamente. La capitana Lisa Rodríguez dirigía la flota de carga que suministraba alimentos a 12 sistemas. Sus naves llevaban unidades especiales de conservación. Nadie más sabe cómo operarlas. La comida fresca se está pudriendo en los almacenes. La pantalla principal mostraba gráficos económicos. Las líneas rojas se hundían. El crédito galáctico había perdido el 30% de su valor. El comercio entre sistemas se ralentizó al mínimo. La mitad de nuestras rutas comerciales dependían de navegantes humanos, explicó el ministro de Finanzas. Tenían formas extrañas de calcular pasajes seguros a través de campos de asteroides. Sus métodos no tenían sentido, pero funcionaban. Ahora las naves tardan el doble en viajar entre sistemas. CIS-Z quería discutir, pero la memoria lo detuvo. El año pasado, un piloto humano llamado Carlos Rivera había salvado una nave Colonial Corps. El sistema de navegación de la nave falló cerca de un agujero negro. Rivera Los había guiado a un lugar seguro usando algo que él llamaba intuición. El capitán Corfax se había quejado de la imprudencia humana. Ahora la nave de ese capitán estaba en el muelle, demasiado asustada para volar. Sin respaldo humano. La situación médica es peor, añadió Belner. Ella sacó imágenes de hospitales abarrotados. Los médicos humanos trabajaban en los sectores más pobres. Trataban enfermedades, ignorando a otras especies. Ahora la plaga se propaga por las colonias Epsilon. ¿Qué hay de la estación de investigación Altera?, preguntó el consejero junior. El director Paul Mason dirigía los proyectos agrícolas. La pantalla mostraba laboratorios vacíos y plantas moribundas. Los cultivos híbridos están fallando. Morun explicó, los humanos crearon plantas que podían crecer en mundos diferentes. Las secuencias genéticas son demasiado complejas para que nuestros científicos las mantengan. CIS-Z se puso de pie de repente. Esto es ridículo. Los humanos eran solo una especie entre cientos. Sobrevivimos durante milenios sin ellos. ¿Teníamos los viejos ojos de Mortín una extraña apariencia? ¿O simplemente existimos? Los humanos trajeron algo diferente. Conectaron especies que nunca antes habían hablado. Resolvieron problemas que no sabíamos que teníamos. Una señal de emergencia interrumpió la reunión. La pantalla mostraba una colonia Boran bajo ataque. Invasores mecánicos de la zona muerta habían atravesado las defensas fronterizas. Envíen la flota, Ordenó CIS-Z. ¿Qué flota?, preguntó al comandante Corb. La tercera flota está protegiendo las operaciones mineras. La quinta flota vigila los sistemas internos. La séptima flota operaba en conjunto con humanos. La mitad de sus naves estaban vacías. El Consejo observó con impotencia cómo se derrumbaban las defensas de la colonia. En el pasado, los equipos humanos de respuesta rápida habrían llegado en cuestión de horas. Los humanos tenían un don para aparecer donde quiera que comenzaran los problemas. Dijo Belerari en voz baja. Señaló la esquina de la pantalla. Esos satélites de defensa alrededor de la colonia. Los humanos los instalaron el año pasado. Gratis, dijeron, solo por ser buenos vecinos. Los satélites se activaron,
creando un escudo de energía alrededor de la colonia. Los invasores mecánicos se retiraron, confundidos por la tecnología que no reconocían. ¿Cuántos sistemas de defensa humanos hay ahí fuera?, preguntó Mortín. ¿Cuántas colonias aún protegen? Nadie sabía la respuesta. Los humanos habían ayudado a tantos mundos, habían solucionado tantos problemas y habían construido tantos puentes entre especies. Lo hicieron en silencio, sin pedir crédito ni pago. Zixtida se sentó pesadamente. Su orgullo como guerrero Corfax no significaba nada si los piratas destruían sus rutas comerciales. La cultura antigua de su especie no significaba nada si las plagas mataban sus colonias. «Revisen la barrera del alma de nuevo», ordenó en voz baja. La pantalla mostraba el mismo campo de energía azul alrededor del sistema terrestre. Sin cambios, inquebrantable, silencioso. ¿Para qué se estaban preparando? Velerari susurró: ¿qué sabían ellos que nosotros no? La cámara del consejo quedó en silencio. Fuera de las ventanas, las estrellas seguían brillando, pero la galaxia se sentía mucho más oscura sin la luz de la humanidad. La sala de reuniones secreta se encontraba en las profundidades de la estación del Consejo Galáctico. Solo las especies más antiguas sabían de su existencia. El consejero Morun había convocado esta reunión usando códigos de seguridad que no se habían activado en décadas. 5 seres antiguos estaban sentados alrededor de una simple mesa de metal. No había sillas flotantes ni hologramas extravagantes aquí. Esta sala era más antigua que el consejo moderno construido cuando la galaxia enfrentó su hora más oscura. Todos ustedes recuerdan la guerra del vacío que Mortín comenzó. Su voz resonó en los muros de piedra hace 20 años, cuando el enjambre llegó del espacio oscuro. El consejero Trax del Imperio Zenita sintió. Su cuerpo cristalino parpadeó con una luz turbia. Los registros oficiales dicen que la flota del Consejo los destruyó. Una gloriosa victoria para las especies aliadas que trabajan juntas. Los registros oficiales dijeron que la anciana Kritak, con sus tentáculos retorciéndose de agitación, estaba perdiendo. Nuestras naves cayeron como hojas ante el hambre del enjambre, activando un viejo proyector. Imágenes granuladas llenaron el aire. Las naves del Consejo explotaron. Mundos enteros se oscurecieron. El enjambre del vacío consumió todo a su paso. Entonces llegaron los humanos. Más de lo que continuaron. No era su flota principal. Solo 3 naves lideradas por el comandante Derek Stone. La imagen cambió. 3 pequeñas naves humanas se enfrentan a miles de criaturas del enjambre. Zix. Un hombre que se había abierto paso a la fuerza en esta reunión rió amargamente. 3 naves contra el enjambre. Imposible. Vigilancia, dijo Mortín. Las naves humanas se movían de forma extraña. Volaban en patrones que dolían de ver, como si el espacio mismo se curvara a su alrededor. Brillantes líneas de energía conectaron las 3 naves. Entonces, algo imposible sucedió. Las criaturas del enjambre dejaron de moverse. ¿Qué arma es esa?, preguntó el anciano Job con los 4 ojos abiertos de par en par. No es un arma, respondió Mordon. Algo más. Los humanos lo llamaron conciencia sincronizada. Vincularon sus mentes para confundir la inteligencia de la colmena del enjambre. La grabación mostró la nave de la teniente Amy Foster sumergiéndose directamente en el centro del enjambre. Su nave desapareció en un destello de luz. Cuando se desvaneció, las criaturas del enjambre flotaron como insectos muertos en el espacio. Una nave humana, una tripulación humana. Entregaron sus pensamientos, su propia conciencia, para envenenar la mente de la colmena. La voz de Mortín se volvió pesada. Nos salvaron a todos. Pero el Consejo se atribuyó el mérito. Kritak añadió, los humanos nunca se quejaron. Nos ayudaron a reconstruir la tecnología compartida. Se unieron a nuestro Consejo. Nunca pidieron reconocimiento. Las escamas de Zixteta se acolcan. ¿Por qué ocultar esta verdad si nos lo pidieron? Fra respondió, el comandante Stone sobrevivió. Se reunió con nosotros en esta misma habitación. Dijo que la humanidad no quería ser temida. Querían ser amigos. Morun mostró otra grabación. El comandante Stone estaba donde Zixteta estaba sentado ahora. El humano parecía cansado, pero decidido. El enjambre regresará. La imagen de Stone decía, tal vez no en 10 años o más. 20, pero volverán más fuertes. La humanidad necesita tiempo para prepararse. Necesitamos la galaxia unida, no aterrorizada. Que el Consejo obtenga su victoria.
Seguiremos vigilando la oscuridad. La grabación terminó. Los antiguos consejeros permanecieron en silencio. ¿Crees que el enjambre ha regresado?, preguntó Belerari. Es por eso que la humanidad guardó silencio. Miren esto, dijo Mortín. Mostró un mapa estelar del mes pasado. Pequeños puntos rojos aparecieron en el borde de la galaxia. Los monitores del espacio profundo detectaron movimiento en el vacío. Los mismos patrones que vimos hace 20 años. Los humanos sabían que Kritak susurró. Lo vieron venir. Cis se detuvo bruscamente. Debemos romper su barrera. Exigir respuestas. Ofrecer ayuda. Con lo que la flota le pidió a Trax. La mitad de nuestras naves no pueden volar sin navegación humana. Nuestras armas son juguetes comparadas con lo que mostraron en la Guerra del Vacío. Hay más de lo que dijo en voz baja. Sacó escaneos técnicos de colonias humanas de los últimos años. Miren las lecturas de energía. Los niveles de generación de energía de los conjuntos de sensores del espacio profundo. Los números no tenían sentido. Cada colonia humana producía suficiente energía para alimentar 10 mundos. Los conjuntos de sensores llegaban mucho más allá del espacio normal. No solo vivían entre nosotros. Belerari respiró. Estaban construyendo algo, una red de defensa a lo largo de toda la galaxia. Y nos burlamos de ellos. Zixel Z dijo que su orgullo se desmoronaba. Los llamó primitivos. Dijo que sus sonrisas eran debilidad más que apagar el proyector. Los humanos que nos salvaron hace 20 años no pidieron nada más que amistad. Ahora se han quedado en silencio para salvarnos de nuevo. La pregunta es si nos lo merecemos. Los antiguos consejeros no tenían respuesta sobre ellos. El Consejo Moderno discutía sobre rutas comerciales mientras la humanidad se enfrentaba sola a la oscuridad que regresaba. El Dr. Cormarmac miraba su laboratorio vacío. Habían pasado 6 semanas desde que los humanos desaparecieron. La mitad de sus experimentos yacían arruinados. Las secuencias genéticas que había estudiado durante años no tenían sentido sin la guía humana. Computadora, muéstrame las últimas notas de investigación del Dr. Kevin Brooks, dijo. Acceso denegado. Los archivos humanos están bloqueados. Por supuesto que lo estaban. Todo lo humano estaba encerrado tras muros de código que ninguna mente alienígena podría descifrar. Cormarmac se había creído brillante. Ahora se dio cuenta de que había sido un estudiante copiando el trabajo de un maestro a lo largo de la galaxia. Escenas similares se desarrollaban en la estación médica Mercy 1. La sanadora Bornea vio morir a pacientes de una enfermedad que los humanos habían curado el año pasado. El tratamiento existía en la computadora, pero las fórmulas químicas parecían un galimatías. Necesitamos la medicina híbrida, dijo su asistente, la que el Dr. Samuel Wright creó. Se que Bora espetó entonces más suave. Lo observé trabajar. Él mezcló compuestos que no deberían ir juntos. Dijo que era intuición. ¿Cómo se aprende? Intuición en el mundo agrícola de Greenholm. Campos enteros de trigo super marchitado. El administrador Pelto se había reído cuando Patricia Lee instaló el sistema de riego demasiado complejo. EAD dijo. Nuestras viejas costumbres son más simples. Ahora las viejas costumbres no podrían alimentar a la mitad de la población. Los cultivos diseñados por humanos necesitaban cuidados diseñados por humanos. El sistema de Patricia funcionaba con algoritmos que predecían el clima. Con meses de antelación, los científicos de Pelletok no pudieron entender la primera línea de código. La hambruna comenzará en 3 semanas. Advirtió su asesor. Pelto asintió con gravedad. Recordó la sonrisa de Patricia cuando ella le entregó los códigos del sistema. Por si acaso no estoy cerca, había dicho. Si lo hubiera sabido. Incluso entonces en los mundos centrales, la crisis de navegación se profundizó. El capitán Meret del carguero Swift Journey estuvo en el muelle durante 4ª semana. La IA de su nave seguía sugiriendo rutas a través de un espacio supuestamente vacío. No hay nada allí, insiste su navegante. Los gráficos muestran un vacío despejado. Los gráficos humanos mostraron campos de asteroides. Mertel respondió microfragmentos invisibles para nuestros sensores. El capitán Rudry los cartografió a mano. Ella sintió las distorsiones de la gravedad. Eso es imposible. Nadie puede sentir el espacio. Mertel señaló las noticias. 7 naves explotaron esta semana impactándolos. Escombros que sus sensores no detectaron. Todas siguieron la navegación alienígena estándar. Ninguna usó rutas humanas. Los efectos económicos se extendieron por todas partes. En el mundo fabril de las líneas de producción mecánicas, se detuvieron los programas de eficiencia instalados por humanos. Parecían simples actualizaciones. Ahora los gerentes descubrieron que cada programa estaba conectado a otros en vastas redes. Es como un ser vivo. El operador jefe C dijo entonces. Toca una parte y todo el sistema reacciona. Los humanos lo llamaban fabricación orgánica. Nosotros lo llamábamos complicación innecesaria. La fábrica producía piezas de naves para la mitad de la galaxia. Sin esas piezas, volaban menos naves. Sin naves, el comercio se ralentizaba.
Sin comercio, los mundos morían de hambre. En los pasillos universitarios, los profesores hicieron descubrimientos inquietantes. Los artículos científicos humanos desaparecieron de las bases de datos, pero la brecha de conocimiento que dejaron era obvia. Las teorías que parecían completas tenían agujeros con forma humana en su lógica. Nos enseñaban lentamente. La profesora Ilmer se dio cuenta de que, como los adultos que enseñan a los niños, nos dieron piezas de conocimiento que podíamos manejar. Sus estudiantes no querían oírlo, pero cuando intentó resolver la ecuación de la energía para viajar más rápido que la luz, se topó con el mismo muro que todos. La variable humana faltaba. Por la noche, cuando el Consejo Galáctico discutía sobre otra crisis, la consejera Belner a menudo se paraba en la ventana de observación. Contaba los espacios oscuros donde alguna vez se mostraron estaciones humanas. Mantenían el faro en el sector 7. Le dijo a Zix-Z, solo una baliza de navegación para naves perdidas. No hay ganancias en ello. No hay valor estratégico. Lo mantuvieron funcionando durante 50 años porque alguien podría necesitarlo. Esta noche, 3 naves. Vagaba cerca de ese oscuro faro perdido. Sin su luz, ¿cuántos jardines plantaron que nunca notamos? Belerari se preguntó cuántas pequeñas amabilidades mantenían nuestra civilización funcionando. Zix-Z no tenía respuesta. Estaba leyendo informes de las colonias Corfax. Sin suministros médicos humanos, enfermedades antiguas. Regresaron. Sin maestros humanos, escuelas cerradas. Sin fuerzas de paz humanas, viejas. Guerras tribales reanudadas. Los llamamos blandos, dijo en voz baja. Dijimos que su compasión era debilidad. Tal vez era fuerza. Belerari respondió, la fuerza para ayudar a aquellos que los despreciaban. La sabiduría para prepararse para amenazas que no podíamos ver. Las estrellas afuera se veían más frías ahora. En algún lugar más allá de esa ventana, tras su barrera de luz, 3.000 millones de humanos trabajaban en algo que la galaxia no podía entender. El Consejo solo podía esperar que fuera suficiente. Analista. Ervik no había dormido en 3 días. Sus 6 ojos ardían de mirar fijamente los monitores del espacio profundo. Como el miembro más joven de la División de Inteligencia Galáctica, usualmente conseguía los trabajos aburridos. Observando. El espacio vacío era el más aburrido de todos. Entonces los vio. «Comandante, necesita ver esto», gritó con voz temblorosa. El comandante Griggs se deslizó sobre su cuerpo serpenteante, enroscándose con irritación. «¿Qué pasa ahora, Turbik?» «Otra lluvia de meteoritos. Mire el sector 19, el límite de la zona muerta». La pantalla mostró lo que parecía ser espacio vacío. Luego, los ladrillos realzaron la imagen. Aparecieron cientos de miles de formas. Junto a las antiguas estrellas, los griegos susurraban, naves, naves humanas. Se movían en perfecta formación como un solo organismo con 1000 partes. Pero estas no eran las naves comerciales amistosas que la galaxia conocía. Estas eran naves de guerra repletas de armas que nadie había visto antes. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Gris exigió, señor, he estado revisando los escaneos históricos. Llevan semanas moviéndose, quizá desde el día en que los humanos se quedaron en silencio. Llegaron más informes desde los puestos de observación de toda la galaxia. Flotas humanas aparecían por todas partes, siempre en las fronteras entre el espacio civilizado y las regiones salvajes. Construían cosas, estructuras enormes que duelen al mirarlas directamente. ¿Qué es eso?, preguntó Kervik, señalando una construcción cerca del vacío. Los escáneres no pueden decirlo. Griggs respondió, las lecturas de energía son imposibles. Es como si estuvieran construyendo con el espacio curvado. La nave de la capitana Sandra Witte apareció en imágenes mejoradas. La nave se veía diferente a las naves humanas del pasado. Ondulaba como metal líquido. Los puertos de armas se abrían y cerraban como poros respirables. La nave parecía estar viva. Intente contactarlos. Gri ordenó, he estado intentándolo, señor. Todas las frecuencias. No responden. En el planeta Haven, 3 refugiados de conflictos fronterizos vieron llegar las naves humanas. Los colonos se prepararon para huir de nuevo, esperando demandas o amenazas. En cambio, los humanos comenzaron a construir. Las plataformas de defensa surgieron de la nada. Los generadores de escudos cubrieron el mundo con una luz protectora. Los humanos nunca hablaron. Trabajaban en un silencio inquietante,
sus movimientos demasiado coordinados para ser naturales. Cuando los piratas se acercaron al sistema, las naves humanas no les advirtieron. Simplemente los borraron. Sin escombros, sin explosión. Los piratas simplemente dejaron de existir. Está sucediendo en todas partes, informó el asesor militar del Consejo. Las flotas humanas están fortificando los mundos fronterizos. Están creando un muro entre nosotros y algo. El consejero Zist estudió la pantalla táctica. Su mente guerrera reconoció el patrón de inmediato. Esto no es aleatorio. Mira las posiciones. Están creando líneas defensivas contra lo que pidió Belinari. La respuesta vino de los monitores del espacio profundo. Más allá de las líneas humanas en la oscuridad donde las estrellas se adelgazaban, algo se agitó. Sensores fantasmas de movimiento donde nada debería moverse. Mejorar el sector 31. Zixzeta ordenó. La pantalla se amplió por un momento. Solo un momento. Lo vieron. Una sombra contra las estrellas. Una masa retorcida de hambre y odio. El enjambre vacío regresó como los humanos habían predicho. Hay más esta vez. Mortín dijo en voz baja. Mucho más. La nave insignia del almirante Gregory Hunt apareció en los escaneos. Si la nave de Sandra Witte parecía avanzada, la nave de mando de Hunt desafiaba la comprensión. Se extendía imposiblemente larga. Su agujero estaba cubierto de símbolos que mareaban a los observadores. Las lecturas de energía sugerían que contenía el poder de una pequeña estrella. Ellos sabían, dijo. Sabían exactamente cuándo regresaría el enjambre. Se han estado preparando. ¿Por qué no nos lo dijeron?, exigió un consejero junior. La antigua voz de Mordon transmitía una terrible sabiduría. ¿Les habríamos creído? Nosotros que nos burlamos de sus advertencias sobre piratas. Nosotros que nos reímos de sus protocolos de seguridad. Nosotros que los llamábamos paranoicos por ver amenazas en el espacio vacío. Las flotas humanas se movían con un propósito ahora. Tomaban posiciones en puntos calculados creando una red de protección alrededor del espacio civilizado. Cada movimiento era preciso. Cada nave conocía su papel. No solo están defendiendo a Gris, informó. Miren estas formaciones. Se están preparando para atacar para llevarla Luca al enjambre. ¿Con qué ejército?, preguntó Zixa. Incluso esas naves no pueden igualar la cantidad del enjambre. Turbik hizo un descubrimiento que respondió a la pregunta. Señor, las naves humanas no son completamente rudimentarias. La mayoría están automatizadas. Los humanos controlan miles de naves con solo unas pocas mentes. Conciencia sincronizada. Morun susurró. Lo han perfeccionado. Han convertido a toda su especie en una sola arma. En el silencio del espacio, el gran diseño de la humanidad tomó forma. 3.000 millones de mentes trabajando como una sola dirigiendo una flota que doblaba la realidad misma. La galaxia solo podía observar y preguntarse si sería suficiente. La cámara de comunicación cuántica en la estación del Consejo Galáctico había estado en silencio durante 2 meses. Luego, sin previo aviso, cobró vida. La energía fluyó en cascada a través de circuitos antiguos. Los hologramas parpadearon y se estabilizaron. Apareció una figura humana. La presidenta Margaret Cole estaba de pie en el centro de la cámara, pero se veía diferente. Sus ojos tenían profundidades que parecían extenderse para siempre. Cuando habló, su voz llevaba armónicos que hacían vibrar el aire. Miembros del Consejo Galáctico, ella comenzó. La humanidad rompe su silencio. Cada consejero se inclinó hacia adelante. Cis, cuyas garras agarraron su silla, las plumas de Belner se erizaron. Habían esperado tanto tiempo por este momento. ¿Has visto nuestras flotas? ¿Te has preguntado por nuestras barreras? Te mereces la verdad. La imagen de Margaret parpadeó, mostrando destellos de otros humanos detrás de ella. Millones de ellos, todos con los mismos ojos profundos. 57 hace días, nuestros monitores del espacio profundo detectaron una brecha interdimensional. No de nuestra realidad. De los espacios entre espacios, el enjambre vacío que conocías era solo sus exploradores. Su tentáculo de alimentación. Lo que viene ahora es la fuente. El holograma cambió. Mostró el límite de la realidad misma, donde la física se rompió y las matemáticas gritaron.
Algo vasto presionó contra las barreras del espacio-tiempo. No tenía forma verdadera, solo hambre que había cobrado forma. Los llamamos el divorcio. Margaret continuó. Existen entre dimensiones alimentándose de la realidad ordenada. Cada universo que tocan se convierte en caos, muere, se convierte en parte de su hambre. La antigua voz del consejero Moran tembló. ¿Cómo sabes esto? Porque los humanos son diferentes. Margaret dijo, siempre te preguntaste por qué sonreíamos tanto. ¿Por qué veíamos patrones que tú no podías? La conciencia humana toca múltiples dimensiones, sentimos las vibraciones. Entre realidades el general Richard Dayes apareció junto al presidente Su uniforme parecía cambiar entre diferentes versiones de sí mismo. Hace 20 años aprendimos a sincronizar nuestras mentes. Un humano podría confundir al enjambre 3.000 millones de humanos pensando como uno podemos. Cerrar el puente, pero a un costo añadido. El Dr. Benjamin Turner se materializa a la izquierda de Margaret, su forma vaciló como un destello de calor. Para mantener la barrera debemos existir parcialmente fuera del espacio normal, tuvimos que prepararnos en silencio el divorcio. Sentido pensamiento ordenado se sienten atraídos por civilizaciones como la suya vieja estructura. Transmitiendo tu existencia a través de las dimensiones, Zixzeta encontró su voz así que nos escondiste, nos hiciste invisibles para estas cosas, te hicimos callar Margaret. Confirmado, cada humano que desapareció se unió a nuestra red, cada colonia que se oscureció se convirtió en parte de nuestro escudo, estamos manteniendo la puerta cerrada con nuestras mentes, la imagen cambió de nuevo, mostró colonias humanas rodeadas de geometrías imposibles, edificios que existieron en 7D. dimensiones, gente caminando a través de muros que no estaban ahí y que no habían dejado de estar ahí, por eso no pudimos llevarte con nosotros. Margaret explicó, sus mentes son hermosas, lineales, lógicas, perfectas, pero no pueden doblarse como las nuestras lo hacen. Te romperías o peor aún, crearías brechas que los divorciados podrían explotar. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Belinari. ¿Cuánto tiempo debes contenerlos? ¿Hasta que podamos sellar permanentemente la brecha? El Dr. Turner respondió, nuestros cálculos sugieren 70 días más, tal vez menos si presionamos más. ¿Qué podemos hacer? Más de un, preguntó Margaret, sonrió esa misma cálida sonrisa humana que todos recordaban. Sobrevivir, protegernos unos a otros, recuérdanos, te hemos dejado todo lo que pudimos. Sistemas de defensa, bases de datos médicas, programas agrícolas, el conocimiento está ahí esperando a que crezcas en él, y si fallas, Zixel. Z preguntó sin rodeos, entonces la realidad termina. Margaret dijo simplemente, no solo nuestra galaxia, cada dimensión, todo se convierte en nada. La transmisión comenzó a desvanecerse. Margaret levantó la mano en señal de despedida, detrás de ella, 3.000 millones de humanos hicieron lo mismo. Lo sentimos por el engaño, perdón por el silencio, pero no lamentamos protegerte, es lo que hacen los amigos, lo que hace la familia, y a pesar de todo, a pesar de tu orgullo, tu desdén, tu burla, te convertiste en nuestra familia. Espera, gritó, ¿te volveremos a ver? La forma de Margaret casi había desaparecido. Ahora, si tenemos éxito, si fallamos, no lo sabrás de cualquier manera. Recuerda que la humanidad no te abandonó, estamos de guardia en la oscuridad, estamos sosteniendo la puerta. El holograma desapareció, la cámara quedó en silencio, pero ahora el Consejo comprendió en algún lugar más allá de su comprensión. La humanidad libró una guerra por toda la existencia, y todo lo que la galaxia podía hacer era esperar y tener esperanza. La sesión de emergencia del Consejo duró 3 días, nadie durmió, nadie quedó. El peso de la revelación de la humanidad aplastó cada pequeña preocupación, cada viejo argumento. El embajador Jeffrey Clark se paró donde había aparecido el holograma de Margaret Cole. Él era el único humano que aún quedaba en el espacio normal para coordinarse con el Consejo. Sus ojos tenían la misma profundidad, pero parpadeaban entre lo normal y la mirada infinita de su gente conectada. Puedo mostrar, te quiero más, dijo en voz baja. Pero podría perturbarte. Muéstranos, exigió Zixzeta. Su orgullo guerrero se había destrozado por completo. Necesitamos entender. Clark asintió. Las pantallas de la cámara se iluminaron con imágenes de puestos de observación humanos. Estas no eran grabaciones normales. Mostraban el espacio desde ángulos que no deberían existir, en colores sin nombre. Esto es lo que vemos, explicó Clark. La realidad tiene capas. Tú ves una, nosotros vemos 7, tal vez más. Las imágenes mostraban la verdad tras las estrellas familiares. Otras cosas se movían. Grietas en el espacio, sangre, luz imposible. Sombras se retuercen entre dimensiones y presionan contra las barreras. El divorcio. Son enormes, Susurró un villano. El tamaño no tiene sentido donde existen. Clark respondió,
Son más grandes que las galaxias y más pequeñas que los átomos. Son paradojas que devoran la lógica. El consejero Morun estudió las posiciones defensivas humanas. Cada nave se asentaba en coordenadas específicas, formando patrones que le dolían la mente ancestral. Estas formaciones no son aleatorias. Correcto, dijo la comandante Ashley Martínez, apareciendo junto a Clark. A diferencia del embajador, ella oscilaba constantemente entre realidades. Cada posición importa. Estamos creando una ecuación matemática en el espacio mismo. Nuestras mentes son las variables. Nuestras naves son los operadores. ¿Y si una nave falla?, preguntó Trax. La ecuación se rompe. Lágrimas de realidad. Todo termina. Martínez lo dijo simplemente como discutir el clima. El consejo observó cómo trabajaban las tripulaciones humanas. Vieron a la capitana Maria Thompson dirigiendo a su escuadrón a través de maniobras imposibles. Las naves bailaron entre dimensiones. Mentes débiles hechas de matemáticas comprimidas. Lo juzgamos todo mal. Sexto dijo finalmente, tu amabilidad no era debilidad. Tus sonrisas no estaban vacías. Nos estabas protegiendo. Incluso entonces, la forma de Clark se solidificó ligeramente. Aprendimos algo de ti también. Antes de unirnos al Consejo, los humanos luchábamos entre nosotros. Viendo tus civilizaciones, tus diferentes formas de pensar. Nos enseñó la unidad. Nos diste la fuerza para hacer esto. Pero nos burlamos de ti, dijo un consejero junior. Te llamó primitivo. Los niños se burlan de lo que no entienden. Clark respondió suavemente. Nosotros también fueron niños una vez. La pantalla mostraba el centro de mando del estratega Daniel Park. Modelos holográficos del espacio retorcidos en formas que desafían la geometría. Movía piezas que existían en múltiples lugares simultáneamente. Las matemáticas por sí solas te volverían loco. Clark explicó, los cerebros humanos evolucionaron de manera diferente. Vemos patrones en el caos. Buena música en la estática. Por eso pudimos ayudar a tantas especies. Vimos conexiones que tú no podías. Los avances médicos. El doctor Bourier se dio cuenta de que veías patrones de enfermedades en todas las dimensiones. Las rutas de navegación. El capitán Meret añadió, sentías curvas espaciales que nosotros no podíamos detectar. Los híbridos agrícolas. El administrador Pelto susurró, sientes armonías genéticas más allá de nuestra comprensión. Clark asintió. Cada cosa imposible que hacíamos era simplemente ver más capas de la realidad. Ahora estamos usando a la vista para salvar todas las capas. Una alerta brilló, la brecha se estaba ensanchando, naves humanas se apresuraron a reforzar la barrera a través de las pantallas de la cámara. El consejo vio el costo, cada humano que se unió a la defensa envejeció visiblemente, sus cuerpos pagaron el precio de existir en múltiples dimensiones. Estamos quemando nuestro futuro. Clark admitió, un humano en la red envejece un año cada día. La mayoría de nosotros no sobrevivirá los 70 días, entonces déjenos ayudar, gritó Belner. Debe haber algo, lo hay, Clark. Interrumpió Unios, cuando regresemos, si regresamos, estaremos marcados, cambiados, necesitaremos amigos de verdad. No súbditos ni sirvientes ni especies inferiores iguales. ¿Tienes eso, Mortín?, declaró. La galaxia se compromete a sí misma con el regreso de la humanidad. Todos los consejeros se pusieron de pie, incluso Zix-Z, el más orgulloso de los guerreros, inclinó la cabeza. Nos comprometemos con aquellos que custodian la puerta. Clark sonrió, esa cálida expresión imposiblemente humana. Entonces, nuestro sacrificio significa algo, gane o pierda la humanidad. No estuvo sola, la pantalla mostró las líneas defensivas que se sostenían, 3.000 millones de mentes ardiendo brillantemente contra el oscuro. La ecuación se balanceaba al borde de la solución. Quedaban 67 días. Llegó el día 70. Como un martillazo. A lo largo de la galaxia, cada especie observaba sus pantallas. La brecha dimensional se extendía más que nunca, una herida en la realidad que sangraba caos. El almirante de flota Christopher Davis estaba de pie en el puente de la nave insignia de la humanidad. Su cabello se había vuelto blanco en 70 días. Sus manos temblaban por la tensión de existir en 7 dimensiones, pero su voz se mantuvo firme. Todas las posiciones finales de las naves comienzan la convergencia. 3.000 millones de mentes pulsaban como una sola. Las naves humanas se movían en perfecta sincronización, creando patrones que reescribían las leyes de la física. Cada nave era una nota en una sinfonía de matemáticas. El Daibe sintió la trampa. Era demasiado tarde. Se lanzaron contra las barreras, su hambre sacudiendo los cimientos del espacio. Aparecieron grietas en la realidad. Las estrellas parpadearon y regresaron.
El tiempo tartamudeó. Mantén la línea, ordenó Davis. En las cámaras del Consejo Galáctico, cada especie contuvo la respiración. La pantalla principal mostraba la batalla desde ángulos que hacían lagrimear los ojos. Las naves humanas danzaban entre la existencia y el vacío. Algunas aparecieron en múltiples lugares, otros atravesaron dimensiones como fantasmas. La capitana Maria Thompson lideró el escuadrón de avance. Su nave se zambulló directamente en la brecha, llevando una carga de conciencia humana comprimida. Por cada especie que nos llamó amigos, susurró. Por cada mundo que nos dio un hogar, su nave explotó en colores sin nombre. La explosión se extendió hacia adentro, no hacia afuera. Arrastró el espacio hacia sí mismo, doblando dimensiones como papel. La ecuación está funcionando, informó Daniel Park desde su centro de mando. Su cuerpo osciló entre jóvenes y viejos, presente y futuro. Pero necesitamos más poder. La presidenta Margaret Cole apareció en todas las pantallas simultáneamente. Existió en tantas dimensiones que su imagen se fracturó como un prisma. Ciudadanos de la galaxia, dijo, recuérdennos. Todos los humanos que no estaban ya en la red se unieron a la vez. Maestros, agricultores, niños apenas lo suficientemente mayores para entender. Vincularon sus mentes a la gran ecuación. La barrera brilló con una luz brillante. El divorcio retrocedió. Por primera vez en eones, sintieron algo que no podían devorar. Conciencia unificada respaldada por el amor. No solo amor humano, sino la gratitud de 1000 especies, la esperanza de una galaxia. Unida ahora Davis, gritó la flota humana, se derrumbó hacia adentro, las naves se fusionaron en estructuras que desafiaban la comprensión, se convirtieron en un sello, una cerradura hecha de matemáticas y voluntad. La brecha comenzó a cerrarse, pero el divorcio contraatacó ellos. Atacaron con tentáculos de pura entropía las naves humanas, se disolvieron las minas. Se apagaron como velas, el sello vaciló en la cámara del Consejo. Zix-Z se puso de pie. ¿Podemos ayudarlos? El embajador Clark, apenas visible ahora, asintió débilmente. Piensa en ellos. Recuérdalos, tus pensamientos añaden peso a la ecuación. Cada especie unió sus mentes en meditación, no la conciencia sincronizada de la humanidad. No pudieron lograr eso, pero simple gratitud, simple amor, el recuerdo de cada humano que los había ayudado. El sello se fortaleció, la brecha se contrajo, el divorcio dio un último empujón lanzando toda su existencia contra la barrera. El almirante Davis sonrió. Jaque mate, la flota humana detonó como una, no en destrucción, sino transformación. 3000 millones de mentes se convirtieron en un solo pensamiento, una sola palabra escrita a través del espacio, no la brecha. Colapsó, los divorcios fueron arrastrados de vuelta a su vacío sellado tras barreras de matemáticas cristalizadas. El espacio sanó, las estrellas reanudaron su luz constante. Entonces silencio, la flota humana se había ido, la barrera de la Tierra parpadeó y murió. Las tripulaciones de escaneo corrieron al sistema Saúl temiendo lo peor, encontraron a la humanidad cambiada pero viva, yacían en camas en el suelo donde quiera que hubieran estado cuando el empujón final llegó. La mayoría durmió, algunos despertaron lentamente, sus ojos normales de nuevo, pero llevando sombras de lo que habían visto. La presidenta Cole se dirigió a la galaxia una semana después, su cabello estaba gris ahora, su rostro surcado por año nuevo. Sostuvimos la puerta, dijo simplemente, la galaxia está a salvo. El Consejo votado unánimemente, la humanidad los guiaría hacia el futuro, no como conquistadores, sino como los amigos que lo sacrificaron todo por extraños. En escuelas de toda la galaxia, los niños aprendieron una nueva lección. Cuando llegó la oscuridad, cuando la esperanza parecía perdida, la humanidad se quedó en silencio. Montaron guardia en espacios entre espacios. Sostuvieron la puerta. Y cuando regresaron asustados pero sonrientes, la galaxia finalmente comprendió la fuerza de la bondad humana. Las estrellas brillaban más ahora, protegidas por las especies que se niegan a dejar que se desvanezcan.